Buenos días chicos, bienvenidos una vez más a su aula virtual. Hoy vamos a darle continuidad al tema del sistema sensorial. En esta oportunidad vamos a ver las sensaciones olfativas y las sensaciones gustativas para nosotros poder entonces ir completando la parte del tema y finalizar la próxima semana con lo auditivo y la parte táctil del tacto. Comenzamos entonces diciendo que las sensaciones olfativas son sensaciones cuyos receptores están ubicados en la mucosa olfatoria, es decir, que todo está dado en la parte de la nariz, pero sobre todo en lo que es la parte de la mucosa, es decir, lo acuoso de la mucosa. Allí forman parte entonces el epitelio de la mucosa, obviamente los mocos y parte de los cornetes. Entre ellos nosotros podemos hablar, entre estas sensaciones olfativas tienen que ver con lo que es los receptores sensoriales, es decir, que cómo nosotros percibimos los olores a través entonces de la mucosa. Tenemos que recordar además que el sistema olfatorio o las sensaciones olfativas están relacionadas íntimamente con el gusto, es decir, con las sensaciones gustativas. No es posible que nosotros, sobre todo los seres humanos, no podamos captar el sabor de la comida sin antes haberla olido. Hay una relación directamente proporcional entre estos dos y hay expertos que dicen que el olfato es tan sensorial o más que fisiológico, es netamente sensorial porque también está conectado directamente con el cerebro, es decir, con los recuerdos. Nosotros a través del olfato podemos entonces remembrar, traer al presente recuerdos pasados, por ejemplo el aroma de un perfume que nosotros podamos percibir en un momento determinado nos va a llevar al recuerdo de un momento vivido, o nos va a recordar a alguien, a una persona querida o a una persona allegada, cercana, etc. Generalmente nosotros podemos comprobar esto cuando vamos a comer. Si nosotros nos tapamos la nariz, ¿ok? Nos presionamos la nariz y nos metemos un bocado, vamos a experimentar la terrible sensación de que no vamos a percibir bien el sabor de esa comida. ¿Por qué? Porque para que nosotros podamos percibir bien ese sabor debemos primero olfatear, es decir, que las sensaciones olfatorias tienen que llegar al cerebro y estas, una vez que hacen sinapsis, una vez que se conectan con las células, con los axones en el cerebro, entonces nos van a identificar, nos van a llevar entonces a saber cuál o qué es el gusto de esa comida, si es salada, si es dulce, si es amarga, si es ácida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos receptores sensoriales son neuronas bipolares, es decir, que se encuentran en dos polos, que junto a células basales forman el epitelio de la mucosa olfativa, lo que ya les dije yo a ustedes, a través de estas neuronas que forman también la parte de la mucosa. Y tenemos que recordar que el oído, la nariz, el gusto y la garganta están también íntimamente relacionados. La mucosa olfatoria entonces viene a ser lo que reviste la región olfativa de las fosas nasales, está dentro de las fosas nasales y está formada por el epitelio olfatorio y una lámina de tejido conectivo. Esa lámina de tejido conectivo es de la que le estoy hablando yo, que percibe los olores e inmediatamente hace conexión con los axones, las neuronas en el cerebro, y esta envía una respuesta inmediata para nosotros poder identificar los sabores a través del gusto, a través de la lengua. Hay una parte que se llama vía aferente, los axones de las células olfatorias, que es el primer par craneal, atraviesa la lámina cribosa del hueso etmoide, es decir, del hueso que divide la parte de la boca con la parte de la nariz, para hacer sinapsis con células mitrales del bulbo olfatorio. Es obvio, es lo que yo les estoy diciendo o les estoy tratando de explicar, que
tiene que haber una relación, tiene que haber una conexión entre el gusto, entre lo que nosotros estamos ingiriendo, comiendo, y el olfato, para que de esa manera el olfato pueda enviar esa transmisión o pueda transmitir esas sensaciones de reconocimiento para que el gusto a través de esa sinapsis pueda entonces identificar los sabores. La fisiología de la olfacción es bastante compleja, un poco densa, y generalmente siempre se resume de esta manera. Las células olfatorias captan sustancias químicas, es decir, los olores, a través de los cilios, es decir, de los ductos olfatorios, de los conductos olfatorios que van directamente al cerebro, para luego generar impulsos nerviosos a través de los axones. Esos impulsos nerviosos es el reconocimiento que generalmente nosotros cuando olemos a veces algo nos causa repulsión o nos causa mucho agrado, nos gusta mucho. Esos impulsos nerviosos son los que el olfato envía al cerebro antes que nosotros ya hayamos metido o que ya tengamos la comida en la boca para el reconocimiento de esos sabores también. Dentro de estas sensaciones olfatorias, nosotros podemos entonces dilucidar que todo lo que tiene que ver con el olor, con el olfato, tiene que ver con el gusto. Es importante que sepamos esto. Pero sobre todo, el olfato es el que nos lleva a nosotros, aparte de hacer ese reconocimiento al momento, también nos lleva a los recuerdos. Está íntimamente ligado con el lóbulo, con la parte derecha del cerebro, y esto nos lleva entonces a la memoria larga, a la parte de los recuerdos. Vamos a ver entonces también lo que son las sensaciones gustativas. Dentro de las sensaciones gustativas, nosotros podemos hablar que son aquellas cuyos receptores se encuentran en el dorso de la lengua. Es decir, que si nosotros vemos una lengua, más o menos yo le hice acá un modelo, esta va a estar al dorso de la misma de la lengua, ¿ok? A todo el borde. Los receptores sensoriales entonces vienen a ser aquellas células neuroepiteliales que junto a las células basales, que serían estas que están en la base forman botones gustativos. Es decir, que estos botones van a ser los encargados de, junto con las papilas gustativas, de entonces nosotros poder identificar los sabores. Los sabores o las papilas que identifican ciertos sabores, hablamos del salado, dulce, amargos, ácido, etcétera, están distribuidos a través del borde de la lengua, ¿ok? Y otros en la parte central anterior de la misma. Estos botones gustativos vienen siendo estructuras ovoideas, tipo ovoide, que pueden medir entre 50 y 70 micras, son muy pequeñas, y estas tienen que ver a través de microscopía electrónica. Se ubican en las papilas linguales y en menor número en el paladar, en la faringe, en el esófago y en el esófago proximal. Es decir que además de nosotros tener algunas sensaciones en la lengua, también tenemos sensaciones a nivel de paladar, a nivel de faringe y a nivel de esófago. Obviamente porque ese es el tránsito de los alimentos que van a llegar entonces a la primera parte del sistema digestivo, que es el estómago. Las papilas linguales las hay de tres tipos. Unas que son caliciformes, que son circunvaladas, es decir, son un poco curvas. Se ubican en la base de la lengua, que es esta parte de acá, en la base de la lengua, en número de 8, la podemos ver aquí, el número de 8 a 12, y forman una V, que es esta que está aquí, lingual. Presentan 100 botones aproximadamente cada uno, es decir, que allí en esa zona es donde está la mayoría de las sensaciones gustativas, es donde nosotros percibimos la mayor parte de estas sensaciones de gusto, de lo que nosotros llamamos captación del paladar. Hay otras que son fungiformes, se llaman fungiformes porque tienen forma de hongos. Fungi significa hongo, ¿ok? Y estas tienen forma de hongo, de pequeños hongos. Se ubican en la punta y borde de la lengua, es decir, aquí y aquí,
Bien, presentan 5 botones gustativos aproximadamente cada uno. Este tiene mucho menos capacidad de captación de sabores, sin embargo tiene botones que va a permitir entonces poder captar también ciertos sabores de los alimentos o de cualquier cosa que nosotros podamos llevarnos a la boca. Y por último se encuentran las filiformes, que se ubican en el segundo tercio anterior de la lengua, es decir, que forma gran parte de la lengua, nosotros podremos hablar de casi la mitad, y son las más abundantes. Sin embargo, estas no presentan botón gustativo y participan en el tacto. Estas tienen que ver más que todo con cuando nosotros captamos lo caliente o lo frío, ¿ok? De cuando nos llevamos algo a la boca, cuando ingerimos algo. Nosotros podemos tener también esa sensación de tacto que está que entra en nuestra boca, y obviamente generalmente nosotros decimos cuando la comida está muy caliente, no, eso está muy caliente y no se percibe bien el gusto. Eso se debe a esa misma sensación, es decir, esa misma carencia de botones que no permite pues que haya allí una gran sensibilización para el gusto. De esta manera entonces nosotros hemos podido hablar de lo que son las sensaciones olfatorias y las sensaciones gustativas. En la próxima clase entonces culminaremos el tema, que ya es el último, con la parte de sensaciones auditivas y las sensaciones táctiles. Bueno chicos, que estén bien, cuídense mucho y nos vemos en la próxima clase.